Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz, que donde haya odio pongamos amor, donde haya ofensa pongamos perdón, donde haya discordia pongamos unión, donde haya error pongamos verdad, donde haya duda pongamos la fe, donde haya desesperación pongamos esperanza, donde haya tinieblas pongamos tu luz, donde haya tristeza pongamos alegría. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Porque dando recibimos, olvidando encontramos, perdonando somos perdonados y muriendo resucitamos a la vida eterna. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Adelante, Padre. Bueno, los invitamos a María Elisa y a Augusto. Recuerden que tienen en alguna de las pantallas el Santísimo Sacramento. Lo pueden buscar, lo pueden poner grande, a la presencia real de Jesús. Yo estoy ahora en la capilla con el Santísimo. Me encantaría y siento que todos ustedes están acá con el Santísimo Sacramento. Pero quiero que interiormente se pongan en actitud de adoración. Estamos ante Cristo crucificado, de Cristo glorioso, de Cristo resucitado, y Él nos está hablando en esta noche, ¿sí? Él nos está llamando en esta noche, Él nos está deseando dar su espíritu en esta noche. Eso es lo que le vamos a pedir en este momento. Así que María Elisa y Augusto, les invitamos a que a través del canto, de la oración, nos pongan en la presencia de Cristo y del Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven y lléname de ti. Ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en ti. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Reaviva en mi ser los dones que el Padre ha confiado en mí. Santo Espíritu de Dios, ven y lléname de luz, para así poder orar, como lo hacía Jesús. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Reaviva en mi ser los dones que el Padre ha confiado en mí. Santo Espíritu de Dios, ven y lléname de paz, para poder entregar hoy mi vida ante tu altar. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Reaviva en mi ser los dones que el Padre ha
Santo Espíritu, ven a mí. Reaviva en mi ser los dones que el Padre ha confiado en mí. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, el costado abierto de Cristo en la cruz. Ven Espíritu Santo, de la boca de Cristo resucitado. Llena a cada uno de los matrimonios, a cada una de las personas. En esta noche nos congregamos para escuchar la palabra de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces ahora a esta meditación, a la meditación de hoy. Les agradezco nuevamente de corazón a todos los que se están sumando a los encuentros y quería contarles que hoy vamos a tener una pequeña sorpresa. Nos va a acompañar una invitada, a quien con mucho gusto enseguida voy a presentar, pero vamos a hacer un repaso del encuentro anterior. El encuentro anterior que tuvimos algunos desperfectos, algunas dificultades y verdaderamente no me quedé tan conforme con cómo salió, de modo que quisiera pedirle al administrador, al hospedador, que me habilite para compartir pantalla. He preparado un PowerPoint y las primeras diapositivas las vamos a dedicar a repasar el encuentro anterior. Vamos a ir recorriendo los conceptos fundamentales en 5 minutos, como un paseo así muy rápido, esta realidad tan importante que quisimos ver la semana pasada, el lunes pasado, perdón. A ver si puedo compartir, ahí está. Entonces, el encuentro del lunes, tratamos de comprender así rápidamente qué es la teología del cuerpo. Desarrollamos el tríptico antropológico, desarrollamos la antropología tal cual nos la presenta Juan Pablo II, recordarán, en torno a 3 textos de las Sagradas Escrituras. Un texto que nos invitaba a ir al principio, un texto que nos hacía pensar en el hombre bajo la herida y las consecuencias del pecado original, y un texto que nos invitaba también a contemplar la redención de Cristo, esa redención que comenzando aquí en la tierra llegará a su plenitud en el cielo. Estas palabras de Cristo articulan la teología del cuerpo en torno a 3 bloques al explicar la antropología. El primer ciclo, que lo llamamos hombre originario, y que tenía como punto de partida el diálogo de Jesús con los fariseos. Jesús apela al principio y les dice a los fariseos, al principio no era así. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo era al principio? ¿Cómo era antes del pecado original? Juan Pablo II dedica hermosísimas y muy profundas catequesis a desarrollar la antropología, teniendo como punto de partida el capítulo 1 y 2 de Génesis, el primer relato de la creación del hombre y el segundo relato de la creación del hombre. Teníamos como texto estrella, como texto clave, los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y decíamos que la persona humana es sacramento de la Trinidad, es imagen visible del amor de Dios, pero no solo, principalmente en el momento de la soledad, sino en el momento de la comunión. Hablábamos de una doble sacramentalidad del cuerpo. El cuerpo es sacramento del espíritu, hace visible el espíritu humano.
pero el cuerpo sobre todo hace visible, transfiere al mundo visible el misterio divino, escondido, al cual no podemos acceder directamente. Decíamos que nuestros primeros padres tenían 4 experiencias en el paraíso, 4 experiencias originarias: la soledad originaria, la unidad originaria, la desnudez originaria y la inocencia originaria. Y hablamos de un triple significado del cuerpo: significado filial, significado esponsal y significado fecundo. Eso fue hombre originario. Luego hablamos de lo que Juan Pablo II llama hombre histórico. Tiene como punto de partida el texto de Mateo 5, del 27 al 28, el Sermón de la Montaña, donde Jesús apela al corazón del hombre. Así como a los fariseos le había dicho, Moisés le permitió a causa de la dureza de sus corazones, aquí Jesús, en el Sermón de la Montaña, dice, el que mira a una mujer deseándola, comete adulterio con ella en su corazón. De modo que podemos ver que el pecado desordenó el corazón, hirió el corazón y como consecuencia también la mirada. Las heridas del pecado, las consecuencias del pecado original son 4 rupturas o 4 heridas relacionales: la relación con Dios, la relación con el otro, la relación con uno mismo, la unidad interior entre cuerpo y alma, y con la naturaleza de la creación. Y así como antes de la caída había 4 experiencias originarias, también hay 4 experiencias como consecuencia del pecado: la rebeldía del cuerpo, la concupiscencia o la mirada concupiscente, en eso se detiene mucho Juan Pablo II, una mirada que ya no ve a la persona entera sino solo el cuerpo, la vergüenza, en lugar de la desnudez originaria en la total entrega y confianza, y la lujuria, que sería la concupiscencia en el ámbito específico de la sexualidad. Pero el hombre histórico no es solo el hombre marcado por el pecado. Hombre histórico también es el hombre bajo el influjo de Cristo, el esposo y redentor. Cristo que viene a redimir el corazón. Juan Pablo II allí explica largamente, lo vamos a retomar, todo esto lo vamos a retomar en los próximos encuentros, el eros y el etos, y cómo Cristo viene también a redimir el eros, a reorientar el eros, que es un impulso, una fuerza que nos puede conducir hacia Dios. Hablaba también de la redención del cuerpo, y un concepto clave que no lo mencioné el lunes, la pureza del corazón. Sería, incluso algunos dicen, la palabra clave de hombre histórico en esta segunda parte, donde vemos la redención de Cristo. Y por último, la acción del Espíritu, que nos hace ser nuevas criaturas. Finalmente, en hombre escatológico, estuvimos viendo lo que Cristo decía sobre la resurrección. La afirma con mucha fuerza: vamos a resucitar, nuestra carne va a resucitar. San Pablo dice, vamos a tener un cuerpo glorioso como el suyo. Pero en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán. ¿Qué significaba eso? Juan Pablo II desarrolla la visión beatífica y los frutos de esa visión, de esa unión plena con Dios. Nuestro cuerpo espiritualizado, en total armonía con el espíritu, la divinización del cuerpo y por ende el cumplimiento definitivo del significado esponsal del cuerpo. De esto vamos a hablar hoy largamente. La hermana Selva nos va a ilustrar sobre esto tan hermoso, el cumplimiento definitivo del significado esponsal del cuerpo. Y hablamos de la comunión de los santos como esta experiencia de comunión en la cual va a quedar incluida la experiencia de la unión matrimonial de aquí de la tierra, finalmente de las bodas del Cordero, que son en sentido último de la historia. Entonces, la primera parte se dividía en 3 ciclos: hombre originario, hombre histórico, hombre escatológico. Ahora vamos a ver la segunda parte de la teología del cuerpo, después de ver la antropología adecuada, que nos revela que nosotros fuimos creados para ser don, como las personas divinas son don recíproco, y esto, ser don, requiere de la libre entrega de uno mismo, la entrega sincera de nosotros mismos, le gusta decir a Juan Pablo II. Esta entrega sincera de uno mismo se puede hacer en la tierra por 2 caminos que son diferentes y complementarios. El camino de la virginidad cristiana, ese se desarrolla en el 4º ciclo, el camino del matrimonio cristiano, y en un 6º ciclo, la fecundidad, el amor y la fecundidad, como 2 aspectos indisociables de la vida conyugal. Así que ahora le voy a dar la palabra a nuestra invitada de hoy,
que es hermana Selva. Hermana Selva, si estás por ahí, si querés iniciar entonces con tu presentación. Ave María, buenas noches, Padre Leandro, buenas noches a todos sus seguidores y participantes de este encuentro. Un honor, digamos, muchas gracias por haberme participado en esta invitación para estar ahí acá y hablarles un poco de lo que es la vida consagrada, ¿no? La virginidad cristiana o el matrimonio para el cielo. El padre me pidió también que hable un poco del testimonio vocacional, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción, una breve presentación. Yo descubrí la vida religiosa cuando estaba terminando la universidad. En Oro Verde conocí los hermanos de Casa Padre Lami. Y bueno, era la primera vez que yo compartía así tan de cerca con los religiosos, ¿no? Un compañero de la facultad, yo ya estaba terminando y bueno, ahí es como que me planteé esto de la vida religiosa, pero sobre todo porque es como que descubría a ese Cristo vivo, ¿no? Presente y encarnado. Tuve ese encuentro que me marcó para toda la vida con este deseo de la vida religiosa y de consagrar mi vida enteramente a Él. Como ese amor infinito que llena todas las expectativas del corazón humano, ¿no? Lo experimenté así, y bueno, de eso hace ya fue en el 2004 más o menos, han pasado algunos años, desde que hice esta opción de vida por la vida consagrada, ¿no? Hubo todo un camino de discernimiento, y me fui de acá, varios años estuve en Buenos Aires. No se escucha nada, por favor acercarse más al micrófono. A ver ahí, ¿se escucha? A ver ahí. Hola, hola. Ahí se escucha mejor. A ver. Con el micrófono más cerca porque si no se perdía mucho. Bueno, a ver, voy a hablar así entonces. Bueno, hice todo un camino de discernimiento, que es lo que se requiere para cuando uno se plantea. No se escucha nada, hermana. A ver, ¿cómo puedo hacer? Me voy a acercar a ver acá en la computadora. ¿Se escucha ahí? Hola, hola. Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte y más cerca de la computadora. En este camino de discernimiento hice una experiencia de comunidad en Buenos Aires, estuve también un tiempo en Italia, conocí Brasil también, bueno. Y también hice una especialidad en bioética, una maestría en bioética, y ahí, bueno, mi tesis fue sobre la teología del cuerpo. Hace varios años que conozco el tema y me atrajo mucho, sobre todo como una necesidad pastoral que hay en concreto en nuestra iglesia, y como esa alegría quizá de transmitirlo y de poder contarles un poco más, en este caso, sobre la virginidad consagrada o el celibato por el reino. En esto, díganme por favor si no se escucha, cómo vamos ahí. Ahí se escucha perfecto, hermana. Bueno, cuando usted se acerca más a la compu se escucha mejor. A ver ahí entonces vamos a seguir. Bueno, para comenzar entonces el tema de hoy, vamos a retomar el libro del Apocalipsis, ¿no? San Juan nos dice en el Apocalipsis que va a haber unas bodas en el cielo. Esperen un momentito que estoy en pantalla completa, aguarden un momentito. Ahí quiero ver la presentación porque no estoy viendo lo que el padre está compartiendo. No se ve tampoco.
no se ve lo que el padre está compartiendo. Bueno, Hermana, deja de compartir pantalla porque yo voy a compartirla. No puedo compartir porque vos estás compartiendo. yo estoy compartiendo. Sí, A sí, ver, sí. Deja de compartir pantalla. Ahí está. ahí está. Bien. Ok, Ahí está. bien, ahí está. Ahora sí lo veo. Ahí está. Bien. Bueno, tenemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, hay un gozo y hay una alegría en el cielo, dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces hay una llamada, hay una preparación que ya está obrando a nosotros, que nos está llamando a compartir este banquete eterno. Y esa invitación parte del mismo Cristo. Es Cristo el que prepara el banquete y nos espera. Por eso nos habla también el Evangelio de las vírgenes prudentes, que son las que esperan al esposo. Esa invitación es para poder estar con Él eternamente, y ser felices, ¿sí? Es la llamada que Dios hace a todo hombre. Y como decía el Padre, hay dos caminos acá para alcanzar esa meta en el cielo, ¿sí? Podemos hacerlo a través del matrimonio o a través de la virginidad consagrada. ¿Qué es esto de la virginidad consagrada o el celibato por el reino? Es una llamada que Dios hace, hay acá como estamos viendo en pantalla, una tarjeta de invitación, ¿sí? Estas palabras las escuchamos en cada misa, ¿sí? Bienaventurados o felices los invitados a la Señor. Entonces, hay una llamada concreta para toda alma, pero en lo que respecta al celibato o a la vida consagrada, hay una llamada especial, ¿sí? Y Jesús nos habla en el Evangelio de Mateo, nos habla de aquellos que se han hecho a sí mismos eunucos, ¿sí? Para el reino de los cielos. ¿Qué son los eunucos? Es alguien que físicamente no puede embarazar a una mujer. Y Jesús dice que hay algunos que nacieron así, del seno de sus madres, hay otros que se hicieron así por causa del reino, ¿sí? Entonces, el eunuco por el reino o el célibe por el reino es alguien que libremente renuncia a las relaciones sexuales o a esta vida matrimonial para dedicar todas sus energías y deseos a la única unión que puede colmar el corazón humano. Y si ustedes recuerdan, el capítulo del Génesis arranca con un matrimonio, ¿sí? El matrimonio entre Adán y Eva. Yo les hablé recién del libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis también se cierra la historia de la humanidad, se cierra también con unas bodas. Entonces tenemos en los dos extremos de la Biblia el matrimonio, ¿sí? El matrimonio entre Adán y Eva, y en el final entre Cristo y la Iglesia. El eunuco por el reino, o el célibe, o el virgen consagrado por el reino, es alguien que se salta desde del matrimonio entre Adán y Eva, pasa directamente a ese matrimonio místico que será definitivo en el cielo con Cristo, ¿sí? Pero este matrimonio no es, como decía el Padre, todos estamos llamados a ser un don. Este matrimonio se lo empieza a pregustar desde ahora, desde la tierra, y de hecho en cada Eucaristía uno puede anticipar ese banquete, adelantando ya en esta tierra esa unión íntima y definitiva con Cristo que tendremos cada uno en el cielo y también como iglesia. Estos que son llamados, o que somos llamados al celibato por el reino, tenemos la misma vocación de amar que aquellos que están casados, pero se da en distinta manera, ¿sí? Además tiene un sentido escatológico o un sentido de signo. Hay un signo sensible de una realidad que es más allá, por eso se les llama signo escatológico, algo que nos indica que el reino está presente, ¿sí? Así como Jesús fue un signo para su pueblo, para los judíos de la época, el consagrado por el reino manifiesta que está presente el reino de Dios en medio de nosotros.
algo importante sobre esta llamada, ¿sí? Es que Jesús dice que se han hecho a sí mismos. Hay una respuesta voluntaria y libre de quien recibe este llamado, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra libertad, ¿sí? Para responder o no al llamado. Lo que sucede es que solo en la voluntad de Dios encontramos la plenitud y la felicidad. Entonces, hay una gracia que Jesús nos da para poder hacer este paso, porque yo recuerdo, digamos, en mi camino por ahí vocacional, que yo tuve que dejar muchas cosas a las cuales por ahí uno se había hecho idea o había hecho planes o se imaginaba de otra manera su vida. Y hay una gracia particular para poder hacer eso, porque uno no, solo, digamos, no llega a eso, necesita la fuerza de Cristo. Y es importante que haya voluntariedad, que haya libertad para responder. Y por eso el Papa nos habla en su teología del cuerpo de un carácter voluntario y sobrenatural del celibato. Y el que capta esta llamada, la capta adecuadamente, preserva la verdad integral de su humanidad, sin perder ninguno de los elementos esenciales de la vocación de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Seguimos siendo varones o mujeres célibes, no perdemos nuestra sexualidad, no perdemos nuestra humanidad, sino que ponemos toda nuestra energía en volvernos un don completo de nosotros mismos para el reino. O sea, nos entregamos a Dios, pero también para que Dios se haga presente a través nuestro. Y por eso se requiere esta radicalidad. O sea, la llamada de Jesús es una llamada a una respuesta total como Él la dio. O sea, amor con amor se paga. Y tiene que ser para que sea fructífero, para que sea fecundo, tiene que ser algo sin reservas. Y ahí donde está la gracia sobrenatural que Jesús da para poder llevar adelante, para poder responder a la altura, digamos, de la llamada de Jesús. Otra cosa que podemos preguntarnos es, bueno, si el celibato es mejor que el matrimonio, o qué es lo que dice la Iglesia al respecto, o si yo me casé, ¿será que hice bien? Yo no me pregunté si esta era la voluntad de Dios, ¿será que capaz me equivoqué en mi vocación, o qué es lo que debo hacer? Bueno, San Pablo nos dice que el que se casa hace bien, y el que no hace mejor, ¿sí? Pero no porque el matrimonio sea malo, porque de ninguna manera la Iglesia piensa así. El celibato es bueno, es muy bueno, pero eso no quiere decir que el matrimonio sea tan malo, porque esto, como les decía, no es el pensamiento de la Iglesia. Si la Iglesia estima tanto el celibato, es porque es consciente y tiene en mucha estima lo que el celibato sacrifica, que es el matrimonio y la vida que el matrimonio trae, que es los hijos y la vida de Dios, sí, que es una pequeña iglesia doméstica cada matrimonio. Y acá me recuerdo el testimonio de los papás de Santa Teresita, que ellos tenían una profunda vida de oración, eran muy piadosos y pasaron por esta etapa del discernimiento. El papá de Santa Teresita se fue incluso a hacer una especie de retiro vocacional al monasterio de San Bernardo, y la mamá de Santa Teresita también quería entrar en una comunidad religiosa antes de conocerse, pero bueno, por situaciones por ejemplo, el papá de Santa Teresita no sabía latín, y bueno, como que le aconsejaron que ese no era su lugar. Dios tenía preparado otra cosa para ellos, ¿sí? Y esa obediencia a la voluntad de Dios permitió que haya una familia santa, porque, bueno, ellos tuvieron 9 hijos, pero sobrevivieron 5. Hay dos varoncitos que cuenta Santa Teresita en uno de los libros que he leído de ella, que no sobrevivieron. Y ella soñaba con que esos hermanos hubieran sido sacerdotes. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que la disponibilidad a la voluntad de Dios hizo posible que tuvieran una familia santa en su matrimonio, con una entrega total del uno al otro, y a la vez
a Dios, porque eran personas de oración, vivían el uno para el otro, pero también para Dios, y quizás con dificultades o con cosas que no vivían en la misma época que nosotros, quizá con las comunidades que tenemos ahora, pero tenían esa disponibilidad a la voluntad de Dios. Así que no podemos decir que el matrimonio sea peor que el celibato. En el sentido en que nos habla San Pablo del celibato como mejor que el matrimonio, es en el sentido de que objetivamente el cielo es mejor que la tierra. Entonces, por supuesto, el celibato es mejor en ese sentido, pero cada uno va a ser feliz y va a hacer la voluntad de Dios en la vocación a la cual ha sido llamado. ¿Sí? Lo que es mejor para cada uno es lo que Dios nos pide. Solamente en la voluntad de Dios podemos encontrar la felicidad, y por eso es importante la oración y discernir, tener un buen director espiritual, sobre todo si no sea acá, son todos matrimonios por lo que tengo entendido, pero si hay alguna persona joven que pueda plantearse su vocación, pueda discernir si eso es lo que Dios me pide. Porque Dios nos da a todos la gracia de Estado, que es la gracia para poder llevar adelante los deberes cotidianos. Si Dios permitió casarme, bueno, Él me dará la gracia para tener un matrimonio santo si yo soy fiel. Entonces, Dios es fiel. Yo lo que debo hacer es responder a ese llamado en el día a día, ¿sí? Bueno, entonces, esto de la superioridad del celibato tenemos que entenderlo así. Y otra cosa muy importante sobre el celibato es la plenitud de la sexualidad, ¿sí? Porque el celibato no es un rechazo de nuestro cuerpo, sino al contrario, es una afirmación, porque brota de la redención de nuestra sexualidad. Y aparte lleva a cumplimiento el verdadero significado y el profundo sentido de la sexualidad, que es, como estaban viendo con el padre, el matrimonio entre Cristo y la Iglesia, las bodas del Cordero, la unión con Cristo, definitiva en el cielo, la visión beatífica. Y todo hombre está llamado de alguna manera a ser tanto un esposo como un padre, como la mujer está llamada a ser esposa y madre. Y la virginidad consagrada no recorta esto, ¿sí? Porque uno puede ser fecundo espiritualmente, puede ser esposo o padre en su sacerdocio o en la vida religiosa, un varón, y una mujer puede serlo espiritualmente como madre de almas, ¿sí? Rezando o atendiendo, qué sé yo, los niños de catequesis o los enfermos, tantas obras de caridad que hay para hacer, y uno ahí puede volverse don, porque ese es el sentido del celibato. Uno no es célibe para uno mismo, o un cuerpo, digamos, separado del esposo no tiene sentido. Uno es célibe para volverse don para los demás. Y dice el Papa, esto es muy lindo y muy importante, que el celibato por el reino dice que ha adquirido el significado de un acto esponsal. Cada religioso que vive su día en la voluntad de Dios está continuamente haciendo actos de amor esponsal, como los matrimonios que viven unidos y viven santamente en la voluntad de Dios, están adelantando o haciendo presente el reino. De la misma manera que un religioso vive su día en la voluntad de Dios, es fecundo y atrae a Cristo a las almas. Dice el Papa también que la persona célibe es consciente, o sea, como que cuando está este llamado a la vida consagrada, la persona se vuelve consciente de que puede realizarse en forma diferente y en algún sentido más que en el matrimonio. Esto que les decía de ser un sincero don para los otros. Es como que encuentra ahí un lugar donde puede volcarse a los demás desde Dios. Pero esto no quita, dice el Papa, la humanidad de la persona, porque la persona debe someter su humanidad a los poderes que emanan del misterio de la redención del cuerpo, como cualquier otra persona lo hace. ¿Cómo lo hace otra persona? Con los medios ordinarios que nos dejó Jesús para conservar la vida de la gracia, la oración, los sacramentos, la confesión, la comunión, ¿sí? Como cualquier otro cristiano debe hacerlo.
Así que, digamos, no es un extraterrestre el que ha decidido este camino de la vida consagrada, sino que lo que hace es vivir esa vocación al amor que todos tenemos en un particular llamado. Y como les decía, el celibato fluye de esta redención de la sexualidad, porque Jesús nos llama a todos a vivir libres o liberados de la lujuria a través de la redención del cuerpo. Y solamente en esta liberación las vocaciones cristianas del celibato y matrimonio tienen sentido. Solo a través de esta liberación somos capaces de vivir estos dos caminos como Dios quiere y ser fecundos, sea para trayendo hijos al mundo en el matrimonio, como trayendo almas o hijos espirituales, ¿sí? para la vida de la iglesia. Bueno, ¿terminó la pantalla, padre? ¿O hay alguna diapositiva más? Era la última, hermanita. Bueno, padre, espero que este pequeño resumen haya servido para que dar un pequeño pantallazo de lo que sería la vida consagrada. Muchas gracias, hermana, y a mí me parecía muy importante que pudieras darnos también desde tu experiencia, desde tu visión, desde tu mirada, y antes de continuar con el siguiente tema, que por supuesto es específicamente el sacramento del matrimonio, yo creo que nos hace tanto bien conocer las vocaciones, conocer todas las vocaciones. Y algunos de los matrimonios que están acá presentes quizá tienen algún hijo sacerdote, alguna hija consagrada, y quizá le pasó, y acá me quiero detener un segundito antes de continuar, quizá cuando el Señor llamó a tu hijo, llamó a tu hija, algunos de ustedes que están escuchando esta charla tienen hijos chiquititos, y alguno quizá le pide a Dios fervorosamente todos los días que no llame a un hijo al sacerdote, a ser sacerdote, ¿eh? Ojalá que no, ojalá que ninguno de ustedes rece para que Dios no llame a ninguno de sus hijos. Pero ¿por qué a veces está ese miedo? Yo conozco familias súper cristianas cuyos hijos por allí han recibido un llamado a la vida consagrada y sus papás, súper cristianos y súper comprometidos, a veces se han opuesto a la vocación. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que la vocación consagrada es una pérdida, es la renuncia al amor y la renuncia a la fecundidad. Y como decía muy bien la hermana, todo varón, toda mujer, esto lo dice Juan Pablo II, lógicamente, todo varón, toda mujer está llamado a ser esposo, esposa, está llamado a ser padre, madre. Aquellos que viven consagrados, incluso los solteros, de algún modo viven su esponsabilidad con Cristo y viven su fecundidad en el servicio de los demás. Así que le pedimos también a Jesús en esta noche que del seno de cada uno de estos matrimonios, ninguno se asuste, por favor, Jesús va a hacer lo que quiera, pero que del seno de alguno de estos matrimonios que hoy están escuchando, algunos tienen 4 chiquitos, otros 3, otros 2, algunos todavía no tienen hijos, pero ya viven esa fecundidad espiritual también de un modo muy parecido, que el Señor llame, suscite más vocaciones a la vida consagrada. La hermana se va a quedar por ahí, espero, porque si al final hay alguna pregunta para ella, la pueda responder. ¿Sí, hermanita? Sí, padre, me quedo por acá escuchando. Bueno, y continuamos porque es larguísimo lo que tenemos todavía que compartir. Va a ser, por supuesto, pinceladas. A partir de ahora vamos a hablar del matrimonio. Y lo que voy a decir va a ser como el panorama completo, pero por supuesto no puedo desarrollar los temas. Sin embargo, ustedes van a tener la oportunidad en los 8 próximos encuentros, a ver que vamos a retomar cada uno de los conceptos prácticamente, ¿sí? Y dejé la foto y comenzamos con ese texto que Juan Pablo II amaba tanto. Dicen algunos estudiosos de la teología del cuerpo que a ningún texto de la Sagrada Escritura Juan Pablo II le dedica los adjetivos, le dedica a este pasaje, la carta a los Efesios, capítulo 5. Aquí solamente les coloqué el final, pero recuerden cómo empieza. Mujeres, sean sumisas a sus maridos. Y alguno dirá, wow, Juan Pablo II, ¿cómo se le va a ocurrir en el siglo XX recordar esta frase? Juan Pablo II tiene la genialidad de reinterpretar el capítulo 5 de la carta a los Efesios
con una profundidad, con una originalidad y llevándonos a una hondura increíble. Juan Pablo II va a hablar de la sumisión, pero no solo de la sumisión de la esposa al esposo, sino también del esposo a la esposa, la sumisión recíproca. Lo vamos a retomar en los siguientes encuentros. Y fíjense que al final de ese texto magnífico, San Pablo cita el libro del Génesis, y podríamos decir, cita Mateo 19, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una, y serán dos en una carne. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. ¿Cómo? ¿No está hablando del varón y la mujer, del esposo y la esposa? ¿No está recordando lo que decía el libro de Génesis? Y San Pablo dice, gran misterio es este, yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. Así entonces se va a configurar este quinto ciclo que se llama matrimonio cristiano, se lo puede titular así, pero que Juan Pablo II lo llama la sacramentalidad del matrimonio, algunos lo titulan el matrimonio como sacramento, y son 32 catequesis. Algunos suman algunas más, depende cómo sea la numeración, o algunas menos, ya les voy a explicar esto. Juan Pablo II explica el matrimonio cristiano desde un planteamiento estrictamente teológico, porque nosotros el matrimonio, lo podemos ver a la luz del contrato, como lo comprendían los romanos, el derecho romano, pero Juan Pablo II dice, no, el matrimonio cristiano nace, se entiende mirándolo a Cristo. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II va a decir que la analogía del amor esponsal es justamente no una simple metáfora, sino una analogía. Ya vamos a ver la diferencia. Una metáfora es una simple comparación. Es como cuando yo digo, por ejemplo, Jesucristo es la vid y nosotros somos los sarmientos. Sería una metáfora. En cambio, cuando se dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, es una analogía. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio, el primer matrimonio, el gran matrimonio, el auténtico matrimonio, el analogado principal, se dice en filosofía, es el matrimonio de Cristo con la iglesia. Es el matrimonio de Dios con la humanidad en Cristo. El matrimonio creado es un matrimonio análogo, es una consecuencia. Y acá entonces nos vuela la cabeza. No es que nosotros decimos, existe el matrimonio y para entender cuánto ama Cristo a la iglesia, le aplicamos el concepto de matrimonio. No. Es al revés. Existe el matrimonio de Dios con la humanidad, el anhelo de casarse con la humanidad, existe el matrimonio de Cristo con la iglesia y existe una realidad creada que se llama matrimonio entre el varón y la mujer. Si ustedes hoy se llevaran esta idea así, yo ya quedaría feliz. Nos podríamos detener un montón en esto. Entonces, lo primero es la analogía esponsal, una exégesis novedosa de la carta a los Efesios. También Juan Pablo II reflexiona luego sobre el sentido de la liturgia matrimonial, dedica algunas catequesis a examinar, a analizar, a reflexionar sobre el acto por el cual los esposos se constituyen en esposos en el rito litúrgico, y analiza las diferentes partes, el interrogatorio y sobre todo el momento del consentimiento. ¿Por qué es muy importante esto? Porque Juan Pablo II va a decir que para que se constituya verdaderamente el matrimonio, se tiene que dar, como muchos de ustedes ya lo saben, incluso algunos dan charlas prematrimoniales, el matrimonio se completa no solo frente al altar, no solo cuando se pronuncian las palabras del consentimiento y cuando se expresa con palabras la libertad, sino que se completa, decimos nosotros en lenguaje canónico, se consuma en la primera cópula conyugal, así dice Juan Pablo II. Es decir, que las palabras verbales, las palabras de la voz, se completan a través del lenguaje del cuerpo. Cuando los cuerpos del varón y la mujer vuelven a decir lo mismo,
dijeron sus voces frente al altar. Y hay un lenguaje del cuerpo. Y Juan Pablo II va a dedicar unas bellísimas catequesis también un poquito profundas, que tienen mucho que ver con la filosofía, la fenomenología que él asumía en su comprensión de lo humano, y que llevan a una gran hondura. Esto del lenguaje del cuerpo, van a ver que lo vamos a retomar en próximos encuentros, tiene una enorme riqueza. ¿Qué digo yo con mi cuerpo? ¿Qué expresan mis gestos? No solo en el acto conyugal, en el resto de mi vida. ¿Qué dice mi rostro? ¿Qué dicen mis ojos? ¿Qué dicen mis manos? ¿Y son auténtica expresión del amor conyugal? ¿Mm? Finalmente, Juan Pablo II dedica algunas catequesis a reflexionar en torno al Cantar de los Cantares y también al libro de Tobías, el matrimonio de Tobías y Sara. Sucedió que las catequesis del Cantar de los Cantares no las pronunció a todas Juan Pablo II. Algunos dicen fue para abreviar, porque había existido algunos percances allí en el medio, unas cosas imprevistas que no le permitían expresarla en la audiencia frente a toda la gente en el aula Pablo VI o en la Plaza San Pedro, y otros dicen no, estas catequesis Juan Pablo II no las pronunció porque el libro del Cantar de los Cantares habla del amor eros, hablan del amor erótico, con un realismo que tal vez no parecía tan conveniente que todos los que estaban allí en la audiencia general de los miércoles escucharan. Entonces el libro del Cantar de los Cantares nos revela la verdad del enamoramiento y del eros como una dimensión básica del amor humano entre un hombre y una mujer. Y el libro de Tobías nos narra la historia de esta parejita que se formó con la ayuda de San Rafael, y sobre todo pone de relieve cómo la oración de ellos les ayudó a descubrir la verdad del amor a la luz del misterio de la creación. Ya lo vamos a explicar enseguidita. Entonces, para que quede claro, tenemos como tres partes dentro del sacramento del matrimonio. La analogía esponsal, exégesis de la carta a los Efesios, el sentido de la liturgia matrimonial y el lenguaje del cuerpo, y los textos bíblicos en torno a los cuales Juan Pablo II desarrolla estos dos temas tan hermosos. ¿Qué significa entonces analogía esponsal? Reitero lo que dije. Esta imagen del matrimonio, de Cristo y la Iglesia, nos lleva más allá de las otras imágenes bíblicas, como la de la vid y los sarmientos y la del pastor y las ovejas, en la revelación del misterio de Dios. Porque la analogía esponsal revela como el núcleo del misterio. Entonces, esta analogía del matrimonio permite comprender a Cristo y a la Iglesia, y a la vez el amor de Cristo y la Iglesia ilumina la relación entre los esposos. Aquí entonces, espérenme que pase dos, debemos volver a recordar, hay un misterio eterno, misterio de la Trinidad, el Padre que se entrega completamente al Hijo, el Hijo lo recibe y también se entrega completamente al Padre, y este entregarse mutuo del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Y Dios sueña, Dios quiere incorporar al hombre, esta imagen que ven aquí es el hombre. Vamos a recordar el pasaje del buen samaritano, el hombre herido, medio muerto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son esta comunión perfectísima de amor, quieren hacer que el hombre entre ahí, en el núcleo, en el corazón de su amor perfecto. Y este deseo se hizo visible en la entrega de Cristo, a través del cuerpo de Cristo. Entonces, el matrimonio cristiano existe justamente para ser sacramento, signo visible de dos misterios, el misterio de la Trinidad y el misterio de las bodas de Cristo y la Iglesia, del amor de Cristo a la Iglesia. ¿Recuerdan la imagen de la clase del encuentro del lunes? La montaña y el reflejo, ¿sí? No veíamos la montaña directamente, veíamos su reflejo en el lago. Ahora apliquen esto a lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es la realidad? La Trinidad, ese misterio de comunión de personas,
fecundo, dos personas que se donan y hacen aparecer una tercera persona, y el misterio de Cristo y la Iglesia, que en esta entrega y en esta receptividad de María, dan vida, vida a toda la humanidad. Dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De este misterio de la Trinidad, de este misterio de Cristo y la Iglesia, es signo visible el amor entre el varón y la mujer, que son dos distintos, al igual que el Padre y el Hijo son distintos, y porque en esa unión, cuando el amor tiene las características del amor de Cristo a la Iglesia, pueden engendrar vida. Y aquí me detengo de nuevo para que esto lo podamos reflexionar, para que no quede simplemente en conceptos. Ustedes, queridos matrimonios, que ahora están viendo esta charla, ustedes, cada uno de ustedes están llamados a esto. ¿Qué significa ser sacramento? Ser signo visible. ¿A quién? En primer lugar, para tus hijos. Tus hijos tendrían que poder verte, a vos, esposo, cómo tratás a tu esposa y decir, wow, así me debe amar Cristo. Así deberían poder verte tus hijos, esposa, cómo amás, cómo te entregás, cómo te donás a tu esposo y poder decir, así es el amor de María, el amor de la Iglesia Santa a Cristo. Así es el amor de la Trinidad. Eso significa ser sacramento. Por eso tenemos que pedirlo, ¿no? Ustedes tienen esta maravillosa vocación. Ustedes tienen la revelación del gran misterio, del misterio de Cristo, la Iglesia, el misterio de la Trinidad. Por supuesto, los sacerdotes también tenemos que revelar ese amor, pero ustedes lo hacen con una vocación y de un modo único, magnífico. Entonces hoy no se habla mucho de Dios, hoy parece que Dios está fuera de la sociedad. Hay gente que no quiere saber nada con Dios. ¿Y cómo lo hacemos presente a Dios? Querido esposo, querida esposa, el primer modo que tenés de hacer presente a Dios en este mundo es a través de cómo te amás. Cómo amás a tu esposo, cómo amás a tu esposa. ¿Y qué dice Juan Pablo II sobre el lenguaje del cuerpo? Aquí establecemos una nueva analogía. Estas palabras no están textuales en las catequesis del cuerpo, pero sí se usan muchos expositores de la teología del cuerpo. ¿Cómo fue el amor de Cristo y la Iglesia? ¿Cómo fue el amor de Cristo a la Iglesia? Fue un amor libre, total, fiel y fecundo. Cristo se entregó libremente, se entregó totalmente, la alianza que sella es eterna, por eso se entrega fielmente, es un amor fecundo. Si los esposos en el matrimonio tienen que reflejar el amor de Cristo a la Iglesia, lo que se prometen ante el altar, en el rito litúrgico, es un amor libre, total, fiel y fecundo. Una donación recíproca, libre. Ustedes se casaron, les preguntó el sacerdote, ¿son plenamente libres? Y ustedes dijeron sí. Y se comprometen a amarse y respetarse para toda la vida, sí. Y eso significa fidelidad, sí. Y el sacerdote les preguntó, ¿y se comprometen a colaborar con la obra creadora de Dios? Sí. Libre, total, fiel y fecundo. Ahora bien, esto que se dijo ante el altar, lo que debe decirse a través del lenguaje del cuerpo, sobre todo en el acto conyugal. Cada momento de intimidad conyugal entre los esposos debe ser libre, total, fiel y fecundo. Solo así la intimidad conyugal alcanza su plenitud de sentido, alcanza la finalidad para la cual fue creada por Dios. Entonces, cuando los esposos se unen en la intimidad, llegan a ser una sola carne y se donan recíprocamente de modo libre, total, fiel y fecundo, ustedes, queridos esposos, en ese momento son sacramento de un modo aún más pleno del amor de Cristo y de la Iglesia, y son como un anticipo de las bodas del Cordero.
Y acá yo puse las 3 imágenes superpuestas, no sé si las alcanzan a ver, porque en ese momento, cuando ustedes, queridos esposos, se donan de modo libre, total, fiel y fecundo, el cielo desciende a la habitación matrimonial. La Trinidad está allí presente, el cielo allí, donde se asumen, donde se condensan, se purifican los gozos físicos, afectivos, espirituales. Se da allí la presencia de Dios. Nos podríamos quedar aquí simplemente y pedir a Dios la gracia de la pureza del corazón para que esto suceda de esta manera. Lo vamos a retomar en los próximos encuentros. En el Cantar de los Cantares, dice Juan Pablo II, se expresa largamente lo que en el Génesis se expresa en una frase. Ese estupor, esa admiración de Adán. Esta sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El Cantar de los Cantares es como un largo comentario y fluye de la manera más amplia en este libro ese gozo por el cuerpo del otro, por la belleza del otro. Por supuesto es como una reminiscencia de la inocencia originaria. Y en el libro de Tobías, recordemos que esta mujer llamada Sara había tenido 7 esposos, los 7 habían muerto en la noche de bodas. Coraje el de Tobías para unirse a ella. Pero Rafael había dicho que había un demonio que era el que mataba a los esposos. Acá aparece entonces Rafael como matando a este demonio, que era el que ponía la muerte en el momento donde se iba a dar la unión matrimonial. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos antes de unirse, por supuesto las vestimentas son medio, no sé, renacentistas, pero imagínense que están en la época que vivieron realmente, antes de unirse oran. Recuerdan el pasaje del Génesis, antes de unirse, y le dice Tobías a Dios, yo no me uno a ella por un mero deseo carnal, sino que la recibo como una hermana y como una esposa. Entonces así los esposos se abren a la plenitud y la verdad del cuerpo. Y dice Juan Pablo II, allí se manifestó que el amor era más fuerte que la muerte. Allí, en esa prueba de la vida y de la muerte, vence la vida. Eso es un poco la síntesis del libro de Tobías. Y llegamos al final, es seguramente la parte más difícil, y es el motivo por el cual Juan Pablo II escribió la teología del cuerpo, para dar fundamento a la Humanae Vitae. La Humanae Vitae es el texto magisterial que recuerda la doctrina de la Iglesia sobre la anticoncepción. Y yo quiero decirlo muy sencillamente porque lo vamos a retomar. En la intimidad de la habitación matrimonial, sobre todo cuando los esposos son jóvenes, se debaten la vida y la muerte en una batalla que atraviesa la historia. Juan Pablo II luchó mucho contra la cultura de la muerte. Quiero decirles, queridos esposos, yo sé que este tema es difícil, los que ustedes dan IPM, inmediata preparación al matrimonio, verán cómo muchas veces cuando uno empieza a hablar de este tema, a los esposos, a los novios le cambia la cara, se ponen de mal humor, porque hay una mentalidad contraceptiva que está presente en nuestro mundo, especialmente desde que irrumpió la píldora anticonceptiva en la década del 60. Y permítanme decirles que la cultura de la muerte no se manifiesta solo en el aborto y en la eutanasia, se manifiesta también en la mentalidad contraceptiva. Y detrás de la mentalidad contraceptiva está también el demonio, está también Satanás. Él no quiere que los esposos vivan en plenitud su unión. Entonces va a tratar de sacar o la libertad, o la totalidad, o la fidelidad, o la fecundidad. Por eso entonces este tema Juan Pablo II lo quiso preparar. Dedicó 118 catequesis a preparar su comentario de la Humanae Vitae, porque sabía que se encontraba con el drama de muchos matrimonios que, cerrándose a la vida, aceptando la anticoncepción, han cerrado también la llave que podría concederles una vida en santidad, una vida espiritual intensísima. Matrimonios llamados a la santidad que no alcanzaron la santidad porque dejaron entrar
esta mentalidad contraceptiva. Eligieron ser dueños de la vida y no simplemente administradores. Este tema yo sé que es difícil, lo vamos a retomar, pero todas las catequesis de la teología del cuerpo están orientadas a dar esta antropología adecuada que sustente una comprensión auténtica del mandato, de la enseñanza de la Iglesia, de que todo acto matrimonial debe permanecer abierto a la vida. Decía entonces Juan Pablo II, cuando el acto conyugal es privado de su verdad interior, por ser privado artificialmente de su capacidad procreativa, cesa también de ser un acto de amor. Es muy fuerte. Lo dice Juan Pablo II en la Catequesis 124. ¿Por qué? Porque recordemos, en la Trinidad, la unión del Padre y del Hijo hace surgir una tercera persona. Es una unión fecunda, podríamos decir. Porque el misterio de la cruz, la entrega de Cristo, es para dar vida. Y porque entonces cuando los esposos se cierran voluntariamente a la vida, artificialmente a la vida, contradicen el lenguaje del cuerpo. ¿Qué significa el lenguaje del cuerpo? Los cuerpos de los esposos deben expresar una donación libre, total, fiel y fecunda. Todo esto lo vamos a retomar, pero para aquellos que quizás en este punto, como puede suceder, de pronto se confrontan con alguna dificultad, lo sabemos los sacerdotes, queremos acompañar, no queremos de ningún modo poner cargas pesadas, sino mostrar la plenitud. Sepamos que esto los esposos no lo están invitados a vivirlo solos. Ustedes reciben la luz del Espíritu Santo y la fuerza de Cristo en la Eucaristía para intentar vivir en esa apertura total al don de Dios, en santidad, haciendo que cada uno de esos abrazos conyugales sean libres, totales, fieles y fecundos. De este modo llego al final del desarrollo de hoy, pero vamos a irnos ahora ante el Santísimo. Le voy a pedir a Elisa, Lili, que podamos irnos junto a ustedes al Santísimo Sacramento, que podamos irnos a la presencia real de Jesús, que podamos llevar a la oración este gran desafío. ¿Pueden comenzar, María Elisa? Bueno, queremos darle gracias a Dios por este encuentro tan especial y a compartir también con ustedes una oración que me compartió el Padre Bonín para poder cerrar este momento frente a la presencia de Jesús de Eucaristía. Plegarias antes de la bendición eucarística. Pero antes vamos a hacer una cancioncita, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es como una lámpara que está llamada a alumbrar a los demás. Pedimos al Señor que derrame sus gracias sobre nuestros matrimonios para que podamos tener siempre esa lámpara encendida frente a Jesús. Entregamos, Señor, nuestro matrimonio, nuestras uniones. Te pedimos la gracia de ser reflejo de esa comunión perfecta de amor de la Santísima Trinidad. Danos la gracia de ser misioneros, así con lo que somos. Entregamos nuestra vida el día de hoy, todos los aspectos de nuestra vida, todo aquello que nos cuesta, como aquello que hemos podido alcanzar. En una de tu gracia.
Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Cada uno va a pensar en su corazón todo aquello que le tiene que entregar al Señor. Vamos otra vez. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Danos la gracia, Señor, de vivir en el día a día un pequeño anticipo del cielo, preparar nuestro corazón para la eternidad, para esas bodas que son con vos. Danos la gracia de ser el rey de nuestras vidas, el primer esposo, de ser el rey de nuestro matrimonio, de ser el centro de nuestra familia, de nuestro hogar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Cuerpo de Cristo, nacido de la Virgen, ten piedad de nosotros. Cuerpo eucarístico de Cristo, ten piedad de nosotros. Responder. Cuerpo crucificado de Cristo, ten piedad de nosotros. María Elisa, rezá con la voz más alta, por favor, como cuando cantás, si no, no se escucha. Bueno, vamos a empezar de nuevo, si lo podemos hacer. Todos juntos vamos a responder. Cuerpo de Cristo, nacido de la Virgen, ten piedad de nosotros. Cuerpo eucarístico de Cristo, ten piedad de nosotros. Cuerpo crucificado de Cristo, ten piedad de nosotros. Cuerpo glorificado de Cristo, Ten piedad de nosotros. Cordero inmolado por amor a tu esposa, a la Iglesia, ten piedad de nosotros. Cordero inmaculado, sacrificado por nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero que nos has invitado a la fiesta de bodas, ten piedad de nosotros. Tú que conoces el corazón humano, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Tú que has ido a prepararnos un lugar en la casa del Padre, ten piedad de nosotros. Jesucristo, nuevo Adán, ten piedad de nosotros. Jesucristo, deseado de todas las naciones, ten piedad de nosotros. Jesucristo, esposo de la Iglesia, ten piedad de nosotros. Jesucristo, Redentor del hombre, redímenos, Señor. Enséñanos a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Redímenos, Señor. Enséñanos a alejar a nuestro corazón del pecado. Redímenos, Señor. Enséñanos a alegrarnos mientras gozamos de tu presencia. Redímenos, Señor. Enséñanos a guardar encendida mientras esperamos tu venida. Redímenos, Señor. María, Virgen consagrada al amor de tu Creador, ruega por nosotros. María, Virgen y Madre, imagen perfecta de la Iglesia esposa, ruega por nosotros. María, Madre del amor hermoso, ruega por nosotros.
Vamos a hacer, para cerrar, una pequeña canción para todos los esposos, para todos los que tienen un proyecto de familia, para todos los que están dispuestos a compartir su vida por amor, en el nombre del amor verdadero, que es Cristo mismo, viviendo en nosotros y comulgando nuestras vidas, para volverlas a llevar así. Esta canción se llama Ama hasta dar la vida. Si es gustado del cariño, conocido al amor, si tu tiempo has compartido, este canto es para vos, que has andado por la vida, te han golpeado las heridas, pero sigues caminando con lo bueno rescatado, eso que te ayuda a dar un paso más. El perdón que construye la fidelidad. Luz en cielo humano ocultar, el deseo de eternidad. Ama hasta dar la vida por las personas que Dios te dio. Vive sus tristezas y alegrías con amor. Ama hasta dar la vida por las personas que Dios te dio. Vive sus tristezas y alegrías con amor. Abre tu corazón. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos matrimonios, así llegamos al final del encuentro de hoy. Por supuesto que nos podemos quedar un rato más para aquellos que lo deseen. Recuerden que lo van a poder tener en el YouTube, al video, el que quiera verlo de nuevo, detenerse. Los que tengan que irse, simplemente saludan así, se van, pero si alguien se tiene que quedar o se quiere quedar, con muchísimo gusto podemos compartir. Si alguien quiere compartir algo, hacer alguna pregunta, abren sus micrófonos e intervienen.